Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Feliz domingo 26 de febrero para todos ustedes. Les habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Bienvenidos una vez más a esta meditación y oración de este día domingo, dándole una cordial bienvenida a aquellos que por primera vez se vinculan a este canal, invitándolos a que se suscriban como siempre, a que activen la campanita de las notificaciones. Y como siempre también vamos a orar, vamos a pedir la inspiración del Espíritu Santo para que hoy nos hable a través de esta palabra. Hoy está nutridísima la palabra de Dios. Nos colocamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, de bondad, de misericordia, queremos darte gracias por este nuevo día que nos has regalado, por el don de la vida, por tu amor, por tu misericordia. Porque hoy es un nuevo domingo en el que podemos ir a la Santa Eucaristía y podemos comer el pan de Dios, Jesucristo resucitado, allí en el manjar de la Santa Eucaristía. Ayúdanos, Señor, hoy a santificar este día, como lo debemos hacer todos los días, pero principalmente el día en el que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Te damos gracias por hacernos partícipes del reino de los cielos a través de tu cuerpo y de tu sangre. Tú dices en tu palabra, Señor, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y por eso nosotros nos alegramos de asistir a la Santa Eucaristía. Padre, también queremos pedirte perdón porque te hemos ofendido de una o de otra manera. Seguimos pecando contra ti de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Hoy te pedimos una vez más que perdones nuestro pecado, nuestra soberbia, nuestro orgullo, todas las infidelidades que cometemos, nuestra idolatría en diferentes aspectos. Perdónanos, Señor. Y también quisiéramos pedirte hoy que nos regalaras la unción de tu Santo Espíritu. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Paráclito, ven oh dulce huésped del alma. Ven, oh divino consolador, ven y llénanos de tu presencia. Ven, Santo Espíritu de Dios, y penetra en nuestros corazones. Ven, Paráclito. Hoy te invitamos a que penetres en nuestra vida, que toques nuestro corazón, que transformes nuestra mente, nuestra vida, nuestros sentidos. Ven, Espíritu Santo, y regálanos el don de la sabiduría y del discernimiento para poder comprender esta palabra que hoy vamos a compartir. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues vamos de lleno, mis queridos hermanos, con las lecturas de este día. La primera lectura tomada del libro del Génesis en el capítulo 2, versos 7 al 9 y en el capítulo 3, versos 1 al 7. Dice así: El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: No, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, tenemos aquí un texto grandioso porque es el texto de la creación del ser humano. En la primera parte del capítulo 2 y en la segunda parte del capítulo 3 es la tentación de Adán y Eva y la caída. ¿Y qué significa la caída? Pues la caída significa la desobediencia, significa la caída de un estado de, entre comillas, perfección, un estado de libertad, a un estado de muerte y esclavitud. Eso fue lo que sucedió con el ser humano. Pues hoy lo que hace el Señor es que primero hace la creación del ser humano. Esto es, que todo lo hace el Señor bueno para que el ser humano pudiera disfrutar de todo. Y le da el don de la libertad y lo coloca en el jardín de Edén. El jardín de Edén es la creación que Dios ha dado para el ser humano para que lo disfrute en su estado de inocencia y de libertad. Pero claro,
Este jardín de Edén que es aquí en la tierra donde nosotros estamos, pues aquí habita el espíritu del mal. Esto está en Apocalipsis en el capítulo 12, donde dice allí que la serpiente fue arrojada a la tierra. Y aquí es donde nos pone a todos tentaciones. ¿Por qué lo hace? Pues no es que Dios lo haga. Lo que pasa es que nosotros caemos en un estado de precisamente desgracia. Es decir, ya no tendríamos la gracia de Dios porque hemos perdido la inocencia total con el conocimiento del bien y del mal. Y ahora somos nosotros los que queremos decidir qué es bueno y qué es malo, pero estamos fuera del alcance de la vida eterna en ese estado y en ese entonces. ¿Y por qué estamos fuera del alcance? Porque no comimos del árbol de la vida, como lo dice la palabra de Dios. Hay dos árboles que coloca el Señor en el centro del jardín. El primero es el del conocimiento del bien y del mal, que dice que no comamos de él, y el árbol de la vida. Y cuando el Señor saca al hombre del Edén, dice, no hay sea que coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Es decir, que vivan para siempre con criterios cerrados, que vivan para siempre con esa inclinación a la desobediencia y al pecado, que es lo que podría ser absolutamente más peligroso. Sin embargo, el Señor tiene misericordia del ser humano y más adelante nos va a regalar el don del perdón y nos va a auxiliar con el Espíritu Santo para que podamos regresar de nuevo al estado de plenitud de la creación y para que podamos entrar en la gloria de Dios Padre. ¿Qué está sucediendo entonces? Pues que Eva está en el jardín y viene la serpiente, que es una figura del demonio, es una figura literaria, que entonces la serpiente allí en el árbol esperando le dice a la mujer, ¿cierto que Dios les dijo que no comieran de ningún fruto de los árboles que hay aquí? Es decir, le mete una mentira para sacarle una verdad, porque esa es la astucia del demonio. El demonio siempre obra de esta manera y ojalá haya jóvenes que me estén escuchando. Siempre te quiere justificar con una ignorancia espiritual diciendo, no, es que ¿para qué te dio Dios tus genitales? Pues para que disfrutes. ¿Para qué hizo Dios el alcohol? Pues para que te emborraches. ¿Para qué hizo la droga? Pues para que pases feliz. Pareciera que eso es muy lógico, ¿cierto? Pero no es así, porque la palabra de Dios dice otra cosa. Dice, me es lícito hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Así que lo mismo sucede con la libertad. Tenemos la libertad de hacer cualquier cosa, pero no todas las cosas que hacemos son convenientes. Por eso hay que saber discernir qué hacemos o qué no hacemos. ¿Cuál fue entonces el pecado de Adán y Eva? Pues el pecado fue no haber confiado en Dios y haber sido desobedientes. Pero claro, la serpiente propone siempre un diálogo razonable para nosotros, para decir, oye, sí, esto parece que tiene muchísima razón. Y ahí es cuando entra en ese diálogo razonable, precisamente, que hace caer a Eva. Cuando le propone la razón, inmediatamente baja a la vista, baja a los sentidos, que eso es lo que sucede siempre con nosotros. Primero nos propone una razón para pecar y luego nos ata con los sentidos a nosotros. ¿Con cuáles sentidos? El gusto, el oído, la boca, el placer, la piel, todo lo que tenemos que siente nos ata. Por eso dice que la mujer vio que el árbol era bueno, fue tentada también con los ojos y el fruto apetitoso para comer. Después de haber escuchado a la serpiente le pareció lógico lo que la serpiente le proponía. Pues que entonces si comíamos lo que íbamos a hacer era como dioses. Desconfió de lo que Dios le había dicho y le creyó a la serpiente. Y tan pronto comió, le dio a su marido, inmediatamente sintieron que estaban desnudos. Es decir, cayeron en la vergüenza de destapar una verdad, pero no sabían ni siquiera cómo manejarla y por eso se quedaron así. Muchos de nosotros sentimos lo mismo. Es que yo no quiero meter droga, pero es que el cuerpo me pide droga. Es que yo no quiero beber alcohol, pero es que el cuerpo me pide alcohol. Es que cuando yo estoy atado a un vicio, estoy atado al vicio. Tengo la libertad, sí, pero no lo puedo dominar. Y por eso el Señor no quería que comiéramos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque luego entonces íbamos nosotros de una manera torcida a creer que muchas cosas eran buenas cuando en realidad no eran buenas. Dios siempre tiene un plan perfecto para nosotros. No desconfiemos de Dios. Y por eso es que Dios nos regala de nuevo el perdón. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo se para en la cruz a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos justifica porque nosotros fuimos tentados por la serpiente. Y esa es la misericordia de Dios. Dios hubiera querido que no desobedeciéramos, como queremos los padres, que no nos desobedezcan los hijos, pero desobedecen. ¿Y qué nos queda? Pues recogerlos, perdonarlos, acogerlos y que ellos aprendan también de los errores. Creo que muchos de nosotros con el pasar del tiempo vamos aprendiendo de los errores, de nuestras malas decisiones y nos hemos dado cuenta que hemos sido tentados muchísimas veces. Vamos con la lectura del Salmo de este día, que va a ser tomado del Salmo 50 y vamos a responder, misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Dios mío, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, tenemos precisamente el Salmo 50, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, que es un salmo compuesto por el rey David, después de que peca con Betsabé. Pero es un salmo que se ajusta a todos los tiempos y a todos nosotros, después de que hemos cometido pecado. Por eso hoy se ajusta también perfectamente a esta lectura en la que Adán y Eva han caído en la primera lectura. Misericordia, Dios mío, hemos pecado. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Y eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo con su preciosísima sangre, a lavarnos de nuestros pecados. ¿Pero qué necesitamos hacer? Pues necesitamos hacer lo mismo que hizo el rey David. Mira lo que dice, segunda estrofa. Dice, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Lo que es más importante de cara a Dios y delante de Dios es reconocer nuestra miseria y nuestro pecado. Eso es lo más importante por todas las edades, saber que hemos caído, que hemos pecado en lo profundo del corazón, con una actitud humilde pedirle perdón a Dios y por supuesto buscar por qué pecamos. Adán y Eva seguramente se pusieron a investigar por qué pecaron. Ellos fueron violados en su inocencia, violados por la serpiente y por eso es que el Señor nos perdona. Y entonces al final descubre que el camino es de Dios y dice, oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Le pide que tenga misericordia de él y sabe el salmista que la gracia viene de arriba, de Dios, que puede perdonar los pecados y que puede regalar la gracia para que nosotros reconozcamos precisamente nuestra miseria y nuestro pecado. Y al final, cuando Dios nos perdona, sucede lo que sucede aquí. Devuélveme la alegría de la salvación. Sí, porque cuando estamos en el camino de la gracia, cuando podemos mirar de frente, cuando nos sentimos en paz con Dios, hay alegría en nuestro corazón. Afiánzame con espíritu generoso, Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará la alabanza. Eso es lo que sucede cuando estamos en la gracia de Dios y hemos recuperado ese perdón eterno de Dios para nuestra vida. Por eso alabado sea Jesucristo y bendito sea ese sacramento de la confesión que nos limpia de nuestros pecados. Así lo dejó instituido nuestro Señor Jesucristo. Vamos con la segunda lectura de este domingo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 5, versos 12 al 19. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues, hasta que llegó la ley, había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba, porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado, con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio a partir de uno acabó en condena, mientras que la gracia a partir de muchos pecados acabó en justicia. Si por el delito de uno solo, la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación para todos y vida para todos. Pues así como la descendencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo,
todos serán constituidos justos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, tal vez un poco larga esta lectura y para muchos un poco difícil de comprender. La realidad es que primero pecó un hombre. ¿Por qué pecó el hombre? Tal vez porque descuidó a la mujer, a Eva. Y Eva le dio al hombre, el hombre no la cuidó, y Eva le dio de comer al hombre, y el hombre dijo, no, pero ¿cómo comiste? ¿Esto es el cómo? No, también cayó por Eva. Y Eva cayó porque el hombre la descuidó. Y por ahí entró la muerte en el mundo, por eso se sintieron desnudos, se volvieron pesados, se volvieron muerte. Esa es la caída del ser humano. Cuando explico en los retiros de familia la caída del ser humano, lo que produce, pues es muy claro lo que produce el ser humano y lo que no teníamos antes, que es dolores, malos olores, envejecimiento, enfermedad, muerte física. Puede ser que no muerte espiritual en este tiempo, pero muerte física sí tenemos. Y tenemos tantas otras cosas, dificultad en el razonamiento, dificultad en el desplazamiento y muchas otras cosas. Eso fue lo que nos hizo muerte en este tiempo. Y de ahí todos pecaron. Y no pecaron con la misma alevosía como lo dice el texto bíblico de Adán. Pecaron con diferentes niveles de pecados. Y sin embargo, por muchos pecados que hubiera, solamente uno solo, nuestro Señor Jesucristo, hizo que todos esos pecados fueran cubiertos. Por la muerte de uno solo de nuestro Señor Jesucristo, cubre los pecados de toda la humanidad. Imagínate el valor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es como si dijéramos que hay un montón de mosquitos que está picando a toda la humanidad y que la están dañando y que están revolucionando todo, y solamente viene un animalito que está en virtud, que está sano, que está bueno, y viene pum, 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 mata a todos. Es como si Dios limpiara todo con una sola criatura, con un solo Dios, Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, que viene a perdonar nuestro pecado. Ese es el don grande que Dios nos regala para todos nosotros. Por eso lo repetí aquí 3 veces. Si por uno entró la muerte, por uno vuelve a entrar la vida al mundo entero. Y por eso es que nosotros adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos con la lectura del Santo Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, tomado del capítulo 4, versos 1 al 11. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres Dios, tírate abajo porque está escrito. Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, tenemos este texto que son las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Y aquí vamos a poder unir estos 3 textos bíblicos que tenemos nosotros. El primero, la caída del ser humano, la caída de Adán, a través de Eva, a través de la tentación de la serpiente. Es normal, la serpiente está en la tierra, Jesucristo viene a la tierra y la serpiente también quiere tentar a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la serpiente no es un animalito realmente la serpiente, estamos hablando de un espíritu, el espíritu del mal, un ángel caído, un demonio caído que quiere tentar a todos los hombres para que pierdan su amistad con Dios. Esa es la realidad. Y como nosotros no vemos con los ojos de la carne, pues no vemos al demonio, pero sí nos hace propuestas todos los días de la vida. Por eso dice San Pablo que no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales que tienen mando, poder y dominio sobre este mundo de oscuridad. Estamos hablando de Efesios capítulo 6, versos 10 al 17, incluso hasta el 18 lo puedes leer. Pues bien, entonces tenemos ya la primera caída. Luego viene un arrepentimiento de parte del rey David, que es para todos nosotros cuando nos arrepentimos ante Dios. ¿Y qué hace Dios? Pues nos quiere rescatar. Y entonces envía a su propio hijo, pero resulta que su propio hijo es tentado. Y entonces, al superar la tentación, nuestro Señor Jesucristo en estos 40 días, comienza a vencer al demonio.
Adán y Eva no pudieron vencer la tentación. El rey David no pudo vencer la tentación, pero Jesucristo sí pudo vencer la tentación. Y se presenta de tres maneras. La primera es buscando que mágicamente aparezca llenar una necesidad que parece lógica. Muchos de nosotros pues sabemos que el Señor nos ha regalado el don del pan con el sudor de la frente. Tenemos que trabajarlo y llegará, pero a veces queremos las cosas fáciles, los atajos, a veces nos queremos saltar la gloria de Dios y por eso le dice entonces el demonio: convierte estas piedras en pan. Es decir, una de las tentaciones que tienen los seres humanos es llevar una vida mágica sin aceptar la gracia de Dios, el trabajo, el juicio, sin aceptar todo el orden divino, la responsabilidad, la capacidad de hacer las cosas. No quiere aceptar eso, sino que le propone que lo haga más fácil. Que lo haga más fácil porque él puede hacerlo. Es decir, es buscar algo que se llama adivinación, brujería, hechicería, todo este tipo de cosas que busca el hombre con la nueva era para facilitar su camino de este mundo, sabiendo que finalmente está la oscuridad. Por eso dice en Proverbios 16:25, hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Una de las tentaciones más fuertes para el ser humano es la razón. Parece ser que por la razón nos entra el demonio a ver cómo nos justifica ciertas cosas inadecuadas que hacemos en nuestra vida y muchos de nosotros podemos morder ese anzuelo. Pero viene una segunda tentación. La segunda tentación de querer hacer lo que queramos sin importar la lógica de este mundo, sabiendo que Dios nos tapa todas nuestras fechorías, digámoslo así. Y por eso lo lleva al templo y a la torre del templo y le dice: tírate porque la palabra de Dios dice que Él mandará a tus ángeles a que te sostengan, entonces tírate, que es la tentación de siempre querer tentar a Dios, es decir, utilizar magia, utilizar las cosas fáciles sin necesidad alguna de vivir ese tipo de cosas. Recordemos cuando se le presentan algunos fariseos al Señor y le piden que haga una señal milagrosa y el Señor le dice: no se les va a dar más señal milagrosa porque no es tiempo, no es momento. Las señales milagrosas son para cuando realmente nosotros las necesitamos. Esto es algo que tendríamos que tener nosotros muy claro. Dios hace milagros, sí, pero no es cuando nosotros queremos. Es cuando son necesarias y cuando el Señor los permite, porque nosotros no vamos a manipular a Dios. Eso es lo que está diciendo esta tentación. Cuando dice: no tentarás al Señor tu Dios, es no manipularás o no querrás manipular al Señor tu Dios. Porque eso era lo que quería el demonio, que Jesucristo se creyera a Dios en ese momento, en el momento de la tentación, y que manipulara las cosas que venían del Padre. Y luego entonces le presenta una tercera tentación, que es la tentación del poder que muchos de nosotros también queremos tener. Si te arrodillas y me adoras, entonces te daré todos los tesoros del mundo. Por supuesto que esta es una vivencia espiritual para todos los hombres, porque de ninguna parte se ven todos los tesoros del mundo, pero es una vivencia espiritual. ¿A cuántos narcotraficantes, a cuántos incluso artistas que hacen pactos con el demonio? Es que si haces pacto conmigo, yo te daré fama, estarás en los primeros lugares en todos los países, en las emisoras, será lo más grande, podrás tener dinero para comprarlo todo, para hacer todo lo que tú quieras, todo lo podrás hacer. Pues fácil, nos la pone muy fácil porque nos tienta con esa ambición económica que nosotros podemos tener, con esa ambición de poder. Una de las ambiciones es el dinero, porque con el dinero sigue el poder. Teniendo dinero, pues tenemos poder. Y por eso es que esta ambición económica es una de las tentaciones más grandes que el ser humano tiene. Pero el Señor le responde con la misma palabra que le ha dicho: solo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le rendirás culto. Fíjate cómo el demonio conoce palabra de Dios. Muchos de nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, pero ¿de quién viene esa palabra de Dios? ¿Realmente vendrá de nosotros, vendrá del Espíritu Santo o vendrá del demonio? Porque hay muchos lugares, muchas comunidades donde a veces el mal nos habla a través de la palabra de Dios, porque el demonio conoce plenamente la palabra de Dios. Por eso le da estas 3 citas bíblicas y el Señor le responde con otras 3 citas bíblicas que tienen un componente superior. Son citas bíblicas, son palabra de Dios, sí, pero tienen un componente superior que es el componente del amor. La última es el más grande, el amor a Dios. Y por eso le dice: no, yo no te voy a adorar a ti, yo voy a adorar a Dios únicamente. Y esto nos tiene que hacer pensar a nosotros en Cristo. ¿Cuántas veces le hemos rendido nosotros culto al dinero, culto a la vanidad, culto a las personas que tienen dinero? Porque a veces tratamos bien, lo dice por allá San Pablo en la carta de Santiago, tratamos bien a los que tienen dinero, pero a los que no tienen, pues los tratamos con desprecio.
Y eso es así, muchos de nosotros lo hacemos de esa manera. Pues, ¿qué está sucediendo aquí? Dios quiere que nosotros seamos perfectos delante de Dios. Si por una muerte, si por una persona entró la muerte en el mundo, ahora por Cristo, que venció todas las tentaciones, hasta la última tentación, que es la más importante de todas, que es la tentación de la cruz, pues el Señor venció a la muerte y ganó para nosotros la salvación en el mundo. Dios Padre de amor, queremos darte gracias por esta bendita palabra que nos has regalado hoy. Gracias por este domingo, gracias por ayudarnos a entender que tú nos has salvado. Ayúdanos a honrarte en ese sacrificio que hiciste, creyendo y esperando en ti y tratando de comportarnos conforme a tu perfecta voluntad. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Si Dios quiere, nos veremos mañana en una nueva emisión. Si ustedes creen que este video les sirve a alguien, los invito a que lo compartan y también a que se suscriban al canal. Dios los bendiga y nos vemos mañana. Chao, chao.